Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde la Casa de América en Madrid, en el corazón de la capital española. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook y por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a las invitadas hoy a este programa. En primer término está con nosotros Cristina Manzano, la directora de Es Global. Cristina, como siempre, bienvenida a esta casa. Buenos días. Silvia Pisani, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenida también. Muchas gracias, buenos días. En esta Casa de América que nos acaban de contar, como se ha escrito varias veces, que hay fantasmas. Este Palacio de Linares aquí al lado de la Fuente de Cibeles, ¿no? Bueno, pero parece que está fotografiado y que uno de los guardas tiene la foto en el móvil. Yo en cuanto salga se la voy a ir a pedir. Sí, parece que es un fantasma, pero se ha escrito bastante del tema. Silvia, a propósito, hay reacciones al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, que pronunció el martes de esta semana, ayer. Fue el primero, como decía yo, de este presidente. Él cumplió ya un año de gobierno el pasado día 20 de enero. Trump, en esta comparecencia ante una sesión conjunta del Congreso en Washington, del Senado y de la Cámara de Representantes, como es habitual, hizo un llamamiento a la unidad de Estados Unidos. Dijo que su país atraviesa por un gran momento, habló de la creación de 2,4 millones de nuevos puestos de trabajo desde que llegara al poder, se refirió a la manera como está enfrentando algunas crisis internacionales, pero repito, hizo un gran llamamiento a la unidad. Pero parece que no se lo han creído mucho los analistas en Estados Unidos ni la gran prensa. Por ejemplo, E.J. Dionne, que es un columnista del diario The Washington Post, dice que el presidente Trump habló de inmigración en masa y de la criminalidad de los inmigrantes, con lo cual no están de acuerdo los de la oposición del Partido Demócrata, y que habló muchísimo de la reforma tributaria que logró activar el señor Trump. Los impuestos para las sociedades se han rebajado del 35% al 21%, con lo cual tampoco estaban de acuerdo muchos miembros del Partido Demócrata. Eso por un lado. Por otro lado, el editorial del diario The Washington Post dice que el discurso fue divisivo y engañoso, porque después de haber hecho llamamientos a la unidad, Trump habló de los errores de gobiernos pasados, de administraciones pasadas, dijo que habían los tratados de libre comercio injustos, volvió a decir que era lógica la decisión de que Estados Unidos reconociera la capital de Israel no a Tel Aviv sino a Jerusalén, con lo cual tampoco están de acuerdo los miembros de la oposición demócrata. Y dice, por otro lado, y con esto termino, el editorial del periódico The Guardian en Londres, que tal vez por eso Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, después de George Washington y John Adams, no quiso pronunciar ese tipo de discursos del Estado de la Unión porque decía que era una actitud muy monárquica, que los otros tenían que quedarse en silencio, los que no estaban de acuerdo con uno. Y concluye el Guardian que lo que vimos en el discurso del Estado de la Unión fue al Trump del teleprompter, pero no al Trump del Twitter. ¿Está de acuerdo usted en que este discurso en apariencia llamaba a la unidad, pero en el fondo y en la realidad no? Jefferson decía que era monárquica la actitud, pero no es que no se pueda reaccionar. Los únicos que no pueden reaccionar durante el discurso de la Unión, que es un discurso anual, es una tradición en los Estados Unidos, son los miembros de la Corte Suprema, que esos sí están calladitos con la toga y el cuello blanco y parecen estatuas, porque llegan a hacer un gesto como alguna vez se le escapó a alguno y se ha roto la independencia de poderes, porque se rascó la oreja en mal momento. Pero los demás sí que pueden intervenir, aplauden, guardan silencio, que a veces el silencio es más contundente que lo que dice, que un aplauso o que un abucheo, y le gritan, mentiroso, ha ocurrido. No son tan folclóricas como las sesiones de parlamentos en nuestro país de repente, pero en países de nuestra región, pero sí que se puede intervenir. O sea, que se ve que cambió desde Jefferson esta parte, pero dentro de pocos meses hay elecciones. Para mí el dato más importante de este discurso es que obviamente a los demócratas no les gustó, y eso significa la mitad del país, pero le gustó a los republicanos y a la cúpula del Partido Republicano. Y esto es lo que le interesa a Donald Trump. Donald Trump tiene elecciones legislativas en noviembre, hizo un excelente guiño a su electorado y al partido, porque actuó de un modo no tan tuitero, más presidencial, que es lo que se busca en estos casos, pero sobre todo satisfizo manteniendo una agenda de gobierno, que es lo que quieren los republicanos. La única vez, es impresionante.
Hay que reconocerle que tiene unos signos, es lo más sarcástico que he visto. No lo escribió él al discurso, ¿no? O sea, Cristina no creo que tenga capacidad, lo leyó. Sinceramente. Aguantó un montón, 80 minutos. Para Trump, que tiene índice de distracción, esto es todo un dato. El segundo discurso más largo en varios años, el primero fue uno de Bill Clinton. Sí, se echó ahí una parrafada inacabable. Pero para mí uno de los datos, en Estados Unidos se habla todo el tiempo del sueño, el sueño americano. Y ahora hay una connotación con la palabra sueño por los dreamers, los soñadores que quieren quedarse, y es uno de los reclamos migratorios. La única vez que mencionó la palabra dream, sueño, Trump, fue para decir que los norteamericanos también somos soñadores. O sea que hubo dos discursos. El inicial, con todo el sí, estamos todos juntos, el gran momento norteamericano. Y luego apareció Trump, más calmado, pero dijo no a todo lo que piden los demócratas, básicamente. ¿Está de acuerdo con ese análisis, Cristina Manzano? Sí, totalmente. De entrada, Trump ya había perdido el discurso para los demócratas, lo ha perdido a lo largo de todo el año. Cualquier oportunidad que ha tenido de acercarse a otro electorado que no sea estrictamente el suyo y de ampliar también el consenso en torno al Partido Republicano, lo ha ido perdiendo porque ha ido atacando uno tras otro. A mí me llamó la atención que basara el discurso en torno a los héroes, porque precisamente él ha ido atacando a los diferentes tipos de héroes del país a lo largo de todo este año, ¿no? Por suerte, habló de por suerte para él y para ese consenso también en el Partido Republicano, habló de los héroes sin realmente ofender a ninguno. No se metió con las víctimas de la guerra, como ha estado haciendo, no se metió con los niños Boy Scouts, como ha estado haciendo, etcétera, etcétera. Por supuesto, tampoco mencionó siquiera ninguno de los problemas que tiene y que ha tenido a lo largo del año. Pasó absolutamente por encima del Russiagate, pasó por encima de los acosos, pasó por encima de las mujeres, no hubo mención a las mujeres. Tú notaste que incluso hubo hasta como un símbolo, porque las mujeres demócratas fueron vestidas de negro, ¿y de qué color fue vestida Melania? De blanco, como contrastando con ese mensaje de llamemos la atención contra el acoso, que está muy en la agenda, está en la agenda en este momento, como plantándose contra eso, ¿no? Hay otro asunto que quería preguntarles inicialmente a Cristina y tiene que ver con la reacción del público estadounidense a este discurso. Un sondeo de CBS News, de la CBS, dice que para el 80% de la gente este discurso sí es verdad que ha tratado de unir a los estadounidenses, pero el 75% de los consultados dieron su aprobación al discurso, les pareció bien la intervención de Trump. Y lo que llama la atención es que para el 43% de los demócratas el discurso es aprobable, el discurso estuvo bien, 43%. Y fíjense lo extraño, a principios de este mes hubo una encuesta de CBS News también preguntando si los ciudadanos aprobaban o no la gestión de Trump. Y solo el 7% de los demócratas la aprobaban. Es decir, parece que hubieran pasado del 7% de aprobación los demócratas con respecto a Trump al 43% en la aprobación del discurso. Yo sé que son cosas distintas, pero la pregunta mía va a lo siguiente. Cuando empezó el gobierno de Trump, incluso antes se hablaba de impeachment, de que iba a haber un juicio político, incluso había unos sondeos diarios de impeachment y decían que el 43 o el 70 o el 90% de la gente pensaba que el señor iba a ser destituido. ¿Será que finalmente el señor Trump ha eliminado el fantasma del impeachment? Porque ya no se habla de eso. Yo creo que no lo ha eliminado y precisamente el mayor riesgo para él son los resultados de las elecciones de midterm. Si en esas elecciones se da la vuelta al estado actual, en el Senado es más difícil, pero si en el Congreso, como parece que se confirma, puede haber una mayoría demócrata, el fantasma del impeachment indudablemente se reactiva. Vamos a ver qué pasa con la investigación de la trama rusa. Ahí hay cuestiones clave que vamos a ver en los próximos meses. Hay algo que Trump ha logrado a lo largo de todo este tiempo, de todo este año pasado, que es ir salvando todas esas cercanías al abismo, las ha ido salvando, ha ido apartándolas del camino, ¿no?
cualquier acusación, ya sea que su yerno haya estado con los rusos, ya cualquiera, las ha ido quitando como que a él en el fondo no le afectaban, ¿no? Hay mucho ruido y en el fondo poca posibilidad de actuación. Pero esa posibilidad de actuación se puede dar la vuelta en cualquier momento. Ahí hay cosas tan extrañas como su real relación con Rusia, con Putin, todos estos rumores de que los rusos pueden tener información comprometida que no han sacado hasta ahora y que pueden aprovechar en cualquier momento. En fin, estamos siempre pisando sobre cristales, ¿no? en relación a Trump. Yo creo que el fantasma del impeachment sigue ahí, de momento él ha logrado neutralizarlo y las encuestas efectivamente varían de un segundo a otro, pero quedan todavía varios meses antes de las elecciones. ¿Ha espantado Trump el fantasma del impeachment o no? Sin duda, esto es como el poema, ¿no? El amor es infinito mientras dure. O sea que yo creo que lo espantó. Sin duda, creo que se verá la situación en noviembre. O sea, la política es cruel. Él... de verdad, parecía, a mí hasta me causaba gracia, porque a veces que desde lejos, como decían los profesores cuando te plantabas frente al pizarrón y no veías por dónde despejar la famosa X que tenías que despejar, bueno, y te decían, aléjese y mire, viendo desde lejos, para mí durante el comienzo de la gestión de Trump era impensable un impeachment, porque los republicanos no lo querían y dominaban el Congreso. En la medida en que eso se mantenga, el impeachment está lejos. Sí. Si pierden control del Congreso o si estalla un escándalo evidente, un smoking gun, como dicen ellos, una prueba contundente. Exacto, si aparece la pistola humeante, eso cambia. Pero mientras todo sea dudoso, el Congreso tendrá un fantasma como lo tiene esta casa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Cristina, hay noticias del Perú. Recientemente, el 21 de diciembre, hubo una votación en el Congreso para establecer si debía renunciar, si iban a echar de la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski, todo relacionado con el escándalo de Brecht. Finalmente, en la votación, el señor Kuczynski salió airoso y puede permanecer ahí. ¿Qué ocurrió? Que una parte del fujimorismo, sobre todo los que siguen a Kenji, el hijo de Alberto Fujimori, presidente que en ese momento estaba en la cárcel y que posteriormente fue indultado, votaron o se abstuvieron de votar en contra del señor Kuczynski. Esto el mundo entero lo vio como un arreglo en el sentido de que el señor Kuczynski iba a indultar a Fujimori, al presidente, a cambio de que el hijo de Fujimori no votara en favor de la destitución del presidente peruano. Muy bien, hay otra hija de Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, que fue candidata presidencial derrotada por el presidente actual en el Perú, que además se dice, hay una investigación de que ella recibió dinero de la multinacional constructora brasileña Odebrecht, que está en abierto desacuerdo con el hermano, con Kenji. Kenji ha decidido abandonar el grupo parlamentario fujimorista, Fuerza Popular, que tenía hasta ahora 73 de los 130 escaños, y no solamente se ha ido él, sino que se han ido otros 9 parlamentarios. Ha quedado ahí entonces la señora Keiko Fujimori. Hay otros líos judiciales para el hijo del señor Fujimori, para Kenji Fujimori, porque recientemente se encontraban varios kilos de cocaína en una empresa de la cual tiene participación Kenji Fujimori. ¿Qué puede ocurrir aquí en el Perú en cuanto a la estabilidad política? Si esa parte del fujimorismo, que es más pequeña, se retira del Congreso. ¿Va a tener que gobernar ahora Kuczynski frente a un parlamento más hostil o no? ¿Va a poder gobernar con cierta estabilidad o lo va a tener complicado? Bueno, lo ha tenido complicado desde el principio, precisamente porque ganó la presidencia con un Congreso en contra. Al mismo tiempo que él ganó la presidencia, Keiko Fujimori se hizo con la mayoría del Congreso y eso ya en sí mismo garantizaba la inestabilidad. Ahora, precisamente, al perder esa mayoría el partido de Keiko, puede que tenga más margen de maniobra Kuczynski. De todas maneras, la situación está complicada por todas partes, porque lo acabas de mencionar. Las acusaciones de sobornos de Odebrecht es que llegan, son infinitas. Eso sí que es un fantasma que se está materializando absolutamente en todas partes, ¿no? Y en este caso, en Perú, está afectando a todos. Está afectando a la oposición, está afectando al presidente. Él se salvó. Pero van a seguir ahí, van a seguir apareciendo datos como están apareciendo en otros países. Entonces,
puede que ahora tenga un poco más de margen de maniobra para mover determinadas políticas, ya no está en esa situación de minoría en el Congreso, dependerá de su habilidad para poder aprovechar estos momentos. Silvia Pisani. Es impresionante, ¿no? Perú es un país que a mí me llama poderosamente la atención desde los tiempos de Sendero Luminoso, ha ido mejorando y creciendo sostenidamente. Es un país que viene mejorando económicamente año tras año. Y en eso, inversamente, pareciera que políticamente las complicaciones o la falta de calidad política se mantiene. Yo veo esto como otra paradoja. Coincido totalmente con Cristina, al contrario, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski, que como decimos en Buenos Aires, zafó por los pelos de perder la presidencia, al contrario, ahora tiene muchas más posibilidades de supervivencia política porque tiene un frente fragmentado. Antes tenía un frente monolítico que él decía no, no. Ahora puede negociar y esos 10 diputados que tiene el menor de los Fujimori, Kinzo, que ya parece una serie japonesa, los nombres de los personajes, con respeto dicho esto, ahora tiene esa posibilidad de negociación. Personalmente he leído análisis políticos de politólogos peruanos, vengo siguiendo esto muy de cerca, tengo muchos amigos en Perú y es un país al que quiero. A mí lo que me da la impresión es que es curioso, pero el fujimorismo que tiene enorme respaldo en la sociedad peruana, que fue sinónimo de corrupción, ahora tiene como dos vertientes. O sea, ¿qué fujimorismo tú quieres? ¿El que está con Pedro Pablo Kuczynski, el que está en contra? ¿Cuál quieres? ¿El que respalda el indulto a Fujimori, el que no? O sea, podés votarlo por donde quieras, o sea, tiene las dos vertientes. Es como el peronismo. Tenés peronismo progresista, peronismo de izquierda, peronismo de derecha. Parece un movimiento para satisfacer, es como que ha ampliado sus opciones de captación de público el Fujimori. A propósito del Perú, está en una lista de muchos países, más de 160, en un estudio sobre la democracia que hace la unidad de inteligencia de la revista The Economist, lo que se llama el Economist Intelligence Unit. Y hay un artículo de las últimas horas que llama la atención porque tiene un título que dice algo así como la recesión de la democracia. Y este es un término que acuñó Larry Diamond, un politólogo de la Universidad de Stanford en California, hace más de 10 años, y analiza cuál es el estado, el vigor o el no vigor de la democracia en el mundo. Son 167 países a los que se estudian y además la calificación la dan con base en 60 indicadores, como la participación política o la libertad en las elecciones o el pluralismo, distintas cuestiones. Bueno, ¿qué ha ocurrido? La conclusión del último con respecto a la democracia en el año pasado, en el año 2017, es que menos del 5% de los habitantes del mundo, de los países del mundo, viven en una democracia plena. Casi una tercera parte viven bajo regímenes autoritarios, ahí están los habitantes de la China como un gran ejemplo, que son más de 1.000 millones. Y 89 de los 167 países han recibido una peor nota en materia de democracia o de la salud de la democracia en el año 2017 con respecto al año 2016. Noruega es la democracia más perfecta y en Europa Occidental están 14 de los 19 países que están considerados como democracias totales. ¿Es que la gente tiene cada vez más descontento, siente cada vez más un descontento en los países democráticos o qué es lo que está pasando? Creo que es bueno que aparezcan indicadores de este tipo porque al principio siempre decimos que la democracia es el más perfecto de los sistemas. La frase de Churchill. Exacto, mientras no aparezca otro. Sí, Churchill decía que sí, que es la peor. ¿Cómo es la frase de Churchill? Es la peor de todas las formas de gobierno, con excepción de todas las demás. Claro, una frase o sea, es como... con un tono de humor muy... Exacto. Muy british. No es perfecta. Lo que sí se está notando es un cambio, y esto es lo bueno para mí, en cómo se evalúa esto. Durante mucho tiempo los principales indicadores para medir el estado de salud de una sociedad eran básicamente económicos. Producto Bruto Interno, distribución de ese producto, niveles de pobreza, niveles de desarrollo. Nos dividíamos entre países desarrollados, en vías de desarrollo, Japón y Argentina, los 4 tipos de países que había en el mundo, ¿no? Pero bueno, como países así. Y hoy en día se entra a ver con más criterio, o sea, no solamente los indicadores económicos, sino también institucionales y de calidad de esas instituciones.
Estamos viendo tanto en nuestra región, América Latina, como en Europa. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Polonia, en Hungría, que aparecen gobiernos autoritarios, de repente, democráticamente elegidos, pero autoritarios. Lo estamos viendo en Cataluña, donde el lema es votar, como que todo se reduce a votar. Si votaste, está todo bien. Así hayas votado, destruir lo que sea. Entonces creo que estos indicadores de calidad son buenos y son señales de alerta de las que venimos hablando muchas veces, de cómo se deteriora la calidad democrática desde los gobiernos democráticamente elegidos. ¿Está la gente descontenta con la democracia cada vez más o no? Sí, sí, porque la democracia en algunos países hay ciudadanos que piensan que no está cumpliendo con las promesas y ese es lleva una frustración y de ahí la aparición de tantos movimientos populistas. En Europa los tenemos muy presentes, pero también en América. Antes hablábamos de Perú. Keiko Fujimori es el puro representante de un populismo a la latinoamericana en ese sentido, ¿no? de enfrentar con unas propuestas a una ortodoxia. Entonces, hay populismos por una parte, hay esa tendencia que estamos viendo en tantos sitios de aprovechar lo que te ofrece la democracia para cambiar el sistema desde dentro. El caso de Polonia es emblemático, pero también lo estamos viendo en Estados Unidos. Hay una erosión de las prácticas democráticas lideradas por el propio presidente y eso es lo más grave. A mí me gustaría destacar, y ayer se movió mucho en la red gracias a la publicación del artículo, que entre los primeros países está España. España ha sido muy cuestionada precisamente a raíz de Cataluña, porque los propios líderes independentistas nos han acusado de seguir siendo un país franquista, que no respeta la democracia, etcétera, etcétera. Bueno, pues España está ahí. Los que han bajado son Estados Unidos e Italia, por ejemplo. Dos países, Estados Unidos, la cuna de la democracia como la conocemos, etcétera. Y todo tiene que ver pues, con esas relaciones, con esos baremos de medir que están utilizando ahora, ¿no? De la relación con el Poder Judicial, de la corrupción, la presencia de la corrupción. En España se notó los años anteriores, etc. A mí lo que más me preocupa es la tendencia. Como has dicho, esto es algo que no es reciente, se va agravando cada año, pero hay una tendencia ahí que a veces pensamos que estamos contrarrestando con algunas victorias de algún tipo de políticos, pero que hay que mirar muy seriamente. Bueno, de hecho, uno de los libros más exitosos del año pasado, aparte del libro de Fuego y Furia sobre Donald Trump de Michael Wolff, es uno de Edward Lewis, un columnista del Financial Times en Washington, que se titula La retirada del liberalismo occidental, The Retreat of Western Liberalism, un libro corto donde habla de eso, que la gente en la democracia siente que la vida la calidad de vida no mejora, no gana más dinero y la gente siente mucho descontento. A propósito de Cataluña, les quería preguntar, por eso hay que hacer un paréntesis en este ranking, en este estudio dicen que el país estrella ha sido Gambia, en el África, porque después de 22 años de dictadura ha llegado a la democracia. Califican muy mal a Venezuela, dicen que ya ha caído al nivel de régimen autoritario lo que encabeza Nicolás Maduro en ese país. Pero se refiere a España y dice que está dentro de las democracias más fuertes, pero muy poco por encima de las democracias defectuosas, como llama el ranking, en donde están países como Argentina o Perú o Colombia. ¿Es así o es justa esa calificación? Ellos sabrán porque manejan los baremos. Yo sé que la corrupción es una lacra en España, hasta que no seamos capaces de desterrarla. Eso se va a notar totalmente en la calidad de la democracia, ¿no? Las acusaciones que yo creo que estamos viendo estos días, que no se confirman, de interferencias políticas en el Poder Judicial, sí, eso es muy serio. Hay una relación ahí permanente, pero al final estamos viendo que los jueces van por su lado. Yo creo que los políticos sí intentan influir, sí. Pero bueno, hay esa diferencia, ¿no? Y también estamos viendo, que eso es al final lo que yo creo que nos queda, que la corrupción se paga. Tenemos también el gran problema del tiempo de la justicia, que cuando ya quieren pagar es como que se le ha olvidado a todo el mundo, pero al final los corruptos están siendo juzgados y muchos de ellos están yendo a la cárcel. O sea que creo que hay esperanza. Silvia Pisani. Cuando un caso reciente, el que estamos viviendo ahora, pero evidentemente me llama la atención y con agrado, que muchas de las medidas judiciales adoptadas en España en esta crisis catalana, muchas de las medidas fueron en contra, muchas de las decisiones judiciales eran un dolor de cabeza
para el frente político, o sea, hubiesen preferido resultados diferentes. Están incómodos con dirigentes políticos presos, con dirigentes que no pueden salir, preferirían que las cosas fueran de otra manera. Y la justicia dijo no. Ahora, es cierto, como señala Cristina, estos intentos que se sabe que existieron desde el poder político por llegar a los jueces, a hablar, a ver un poco cómo viene la mano. Y esto se corta. Pero sí, evidentemente hay un desencanto con la democracia entre quienes tenemos la suerte de tenerla. Hay países que todavía están clamando por ella y preferirían tener esa corrupción antes que la que se vive en países que están bajo ese sistema democrático. Mucho por hacer todavía. Y por eso hay cada vez más organizaciones populares, sociales, de la sociedad civil, que trabajan en favor de esto. Han hablado ustedes dos de la crisis en Cataluña, y es verdad que la hay. Había una sesión en el Parlamento Regional, el Parlament, en las últimas horas, y el presidente del Parlamento, el señor Roger Torrent, tenía que establecer si se iba a investir en esa sesión como presidente del Legislativo Regional a Carles Puigdemont, el hombre que era presidente del gobierno también regional de la Generalitat de Cataluña y que convocó ese referendo independentista el pasado 1 de octubre, que estaba considerado ilegal por el Tribunal Constitucional Español y que desembocó en que el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno central de España activara el artículo 155 de la Constitución y asumiera unos poderes regionales. Es más, todavía está en vigor el artículo 155. Se convocaron unos comicios, producto de los cuales tenemos el Parlamento actual, pero hay que establecer quién es el presidente. ¿Qué pasa? El señor Puigdemont huyó de España, se fue a Bruselas, y hay quienes quieren que sea investido presidente a control remoto, sería a través de una pantalla. Eso parece imposible y lo han dicho también tribunales aquí como el Constitucional. En las últimas horas, en el programa de Ana Rosa Quintana, un programa muy conocido, hay una cámara que ha tomado, y aquí están unas imágenes del teléfono móvil, el teléfono inteligente del señor Puigdemont, en donde él cruza algunos mensajes con un exministro de él, el señor Toni Comín, que fue consejero de Sanidad de Cataluña. Y entonces, en un momento dado, escribe el señor Puigdemont: supongo que tienes claro que esto se ha terminado, y se refiere a lo que se llama aquí el proceso, o el proceso hacia la independencia. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí. El plan de Moncloa, refiriéndose a la residencia del presidente del gobierno español, triunfa. Solo espero que sea verdad y que puedan salir de la cárcel los otros, porque si no, el ridículo es histórico. ¿Qué conclusión saca usted de estos mensajes del señor Puigdemont? ¿Ha sido derrotado definitivamente todo esto o no? Yo quiero creer que sí, pero también tiene muchas vidas Puigdemont hasta ahora. A ver, lo que ha ocurrido es que él ha empujado, ha tirado de la cuerda todo lo posible para poder ser proclamado presidente, porque ganó en las elecciones, quedó la segunda fuerza más votada, pero con la suma de todos los grupos independentistas tienen mayoría absoluta. Y los no independentistas no tienen manera de presentar un candidato que pueda ser elegido. Entonces, como él está huido de la justicia, ha estado presionando para poder ser investido a distancia. El Constitucional ha dicho que no, pero él ha seguido insistiendo. Cuando el presidente del Parlamento ha tenido que elegir un candidato para decir vamos a investir el nuevo presidente del gobierno, que tiene que ser nombrado por el Parlamento, ha elegido al señor Puigdemont. ¿Qué ocurre? Que con el dictamen del Tribunal Constitucional, el propio presidente del Parlamento, si sigue adelante con ese plan, se arriesga también a ser imputado por la justicia, porque está transgrediendo de nuevo la Constitución española. Y no se ha atrevido. Afortunadamente no se ha atrevido, porque en esta tensión permanente en la que vivimos con las fuerzas constitucionalistas contra las independentistas, el límite siempre debe ser la Constitución. Al no atreverse, ha dejado a Puigdemont. O sea, esto ya no es posible. Lo que ha hecho ha sido dilatar el proceso. Ha dicho, ahora no podemos investirlo el día que estaba previsto, vamos a retrasarlo. Pero no ha dado fecha ni momento. Y esto plantea también una situación peculiar porque no hay precedentes. Y realmente ahora son los letrados del Parlamento de Cataluña los que tienen que determinar cuándo. Los plazos van corriendo. Si no hay un presidente, hay que convocar nuevas elecciones, pero también el panorama político está muy estancado. Entonces, es el final del proceso. Yo creo que es posiblemente el final de una parte del culebrón. No hemos acabado. Y ahora está por ver si
son capaces los independentistas, que también están divididos, y esto es la prueba mayor, ¿no?, de la falta de apoyos entre ellos, si son capaces de determinar otro candidato al que investir como presidente, o si no son capaces, entonces tendrán que ir a nuevas elecciones. Silvia Pisani. A mí me parece gravísimo. Yo no sé si somos conscientes, pero ha pasado que hubo elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, cuyo resultado era incierto, pero era por un problema de conteo de votos. Acá los votos se contaron, la voluntad popular está clara, la mayoría de la población catalana votó por una opción independentista, en mayor o menor grado. Esto está clarísimo. Y hay un parlamento con mayoría independentista que dice, no vamos a votar y vamos a postergar la elección del presidente, no sabemos hasta cuándo. Esto es grave. O sea, ¿cómo hacen esto cuando hay un resultado electoral claro? Para mí ahí hay una estafa, de verdad, y creo que institucionalmente es un tema delicado, el que se habla muy alegremente, pero institucionalmente es serio. Hay un mandato popular, hemos elegido esto. Si el señor Puigdemont no se presentó, bueno, nominen a otro. Esto es lo que corresponde. ¿Cómo tenemos que esperar a alguien que voy a ver si voy? Pero es inaudito. Y esto yo sé que los independentistas no lo asumen así o no lo declaran así de abiertamente, pero la percepción que tenemos el resto, yo creo que la gran mayoría de españoles, es que la posición del señor Puigdemont es únicamente en beneficio propio. Es personal. O sea, es personal, es porque no quiere ir a la cárcel y sabe que en el momento en que entra en España está acusado. España lo meten preso. Exacto. Entonces, cuesta tanto entender cómo una facción del independentismo, yo siempre digo lo mismo, respeto absolutamente todas las opiniones, tienen esa legitimidad democrática, han sido votados, pero lo que tienen que hacer es utilizar los cauces establecidos por todos, el Parlamento, para defender sus ideas. Y de verdad que la sensación que da es que este señor solo está peleando por su propio beneficio. Es tan ultrajante para el resto y que siga habiendo gente que lo defiende a capa y espada, yo creo que es un grupo menguante, pero siguen teniendo mucho ruido, siguen haciendo mucho ruido. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid. Y a propósito de Casa de América, hay noticias de México, uno de los países más importantes de la región. Y la destaca hoy el diario El País con un artículo de Javier Lafuente, que fue antes corresponsal en Bogotá. Y dice, enero se ha convertido en un lunes largo para el PRI y para José Antonio Meade. José Antonio Meade fue ministro de Enrique Peña Nieto, el actual presidente mexicano, fue ministro de Felipe Calderón, el presidente anterior, es un hombre apreciado en ambos partidos, que tiene una carrera como burócrata serio, una carrera importante. Pues es el candidato del PRI a las elecciones presidenciales del 1 de julio, el presidente en México se posesiona el 1 de diciembre, y en las encuestas, según cuenta este artículo, no le está yendo bien. Por un lado está Andrés Manuel López Obrador, un candidato de centro izquierda que ya ha intentado ser presidente y que fue alcalde de la capital del DF, que parece ahora más moderado en estos últimos meses y no está mal en las encuestas. Y por otro lado está el otro candidato, Ricardo Anaya. ¿Qué es lo que pasa con Meade? ¿Se va a hundir esa candidatura? No sé si se va a hundir, lo que pasa es que es un candidato bueno para las estructuras de los partidos, pero se percibe como muy tecnócrata. Y en esta época de Twitter, en esta época de medios, no tiene el carisma suficiente como para arrastrar, como sí lo tuvo en su momento López Obrador, ¿no?, que fue un hombre que arrastró a una buena parte de la población mexicana. Lo malo es que el PRI ha puesto en él todas sus esperanzas para recuperar el poder que va perdiendo frente a una gestión defectuosa, frente a un país que está alcanzando las mayores cotas de violencia que se han vivido nunca, que tiene un desafío como la gestión con Estados Unidos, como la negociación del tratado comercial y de todo eso de todo lo que eso implica para México, para su economía del futuro. Así que el PRI, que es percibido como la gran maquinaria capaz de llevar todo eso adelante, ahora está perdiendo fuerza. Este candidato podría ser la persona adecuada por capacidad de gestión, pero no engancha, y mientras no enganche, pues la ciudadanía no va a apostar por él. Un apunte sobre México. Cristina lo señala muy bien, ¿no? El desengaño o la dificultad de un candidato.
ayer me tocó estar en la entrega de los premios Alfaguara. A propósito, ganó Jorge Volpi. Sí, exacto, y lo ganó un mexicano, Jorge Volpi. Y a esto voy, a la novela que se llama Una novela criminal y que no tiene ficción, es muy periodística, es el relato de un caso policial y de cómo fue montado, de cómo intervino la política, de cómo se corrompió todo el proceso hasta el extremo de que hoy, y esto no es un spoiler de la historia porque no tiene ficción, no se sabe y queda a juicio del lector saber si es inocente, si son inocentes o no. Pero la trama es un relato que te pone, realmente te eriza la piel de cómo se corrompe, es imposible dejar de leerla, y de cómo se corrompe un proceso judicial. Para entender México, o una de las facetas de México, yo recomiendo muchísimo la lectura de esa novela que justamente ayer fue premiada con este premio. ¿Cuál es el título? Una novela criminal. O sea, ni siquiera tiene título, o sea, es tan aséptica, quiere ser quirúrgica, de quirófano, que ni siquiera le han puesto el caso que... No, se llama Una novela criminal, Jorge Volpi, un joven escritor, 50 años. ¿Cuándo está en las librerías esa novela? Va a estar en nuestros países, en América Latina, yo calculo que estará en marzo más o menos. O sea que, nada, ahí la tenemos. Hay un escándalo, y aquí quiero cambiar diametralmente de tema, de la Volkswagen y sobre todo de las compañías que ensamblan automóviles en Alemania, de la Daimler-Benz, de la BMW o W, como dicen aquí, y de otros carros, de la Bosch también, otra compañía. Y tiene que ver con que algunos técnicos vinculados a lo que se llama hay un nombre de una entidad que se llama el Fuel Lovelands Respiratory Research Institute, un instituto de investigación de respiración, está tratando de probar que el diésel no es tan dañino para los seres humanos. Y entonces han hecho unos experimentos que consisten en que encienden unos motores con diésel, aparecen las emisiones del diésel a la habitación contigua, y ahí hay algunas personas y en algunas ocasiones algunos monos, también han hecho los experimentos con monos. Esto ha propiciado incluso algunas renuncias dentro de la industria automotriz alemana. ¿No es esto muy grave, sobre todo para una marca como la Volkswagen, que ya ha tenido otros escándalos en el año 2015 muy serios? Bueno, claro que es grave. Aquí hay varias facetas. Está la faceta científica. Es hasta qué punto esa es la forma de probar algo que están interesados en probar, ¿no? Y ahí lo ligo con la faceta ética, y es que hasta qué punto un organismo que está formado por fabricantes de automóviles interesados en demostrar determinado hecho, o sea, que no son dañinos, que no está demostrado, son parte neutral en todo esto. O sea, ¿cómo te vas a fiar de una investigación que sale de ellos mismos y que están interesadísimos? Entonces se juntan las dos facetas. El hecho de usar seres humanos, incluso monos, para este tipo de cosas es tremendo, ¿no? La efectividad real de eso también es tremendo. Estaban utilizando gente joven a los cuales les metían en esas habitaciones, les chutaban los gases, les ponían dibujos animados para que se relajaran y les daban chucherías, para que el estrés que generaba saber que estaban sometidos a esa prueba no aumentara los grados del impacto, ¿no? Digo que es también absurdo porque las poblaciones más afectadas por las emisiones son las más vulnerables, son los mayores y son los niños. Y ahí estaban metiendo a gente joven perfectamente sana. O sea, pero aparte de eso, no se pueden usar seres humanos para ese tipo de investigaciones que además están totalmente dirigidas. Pero esto enlaza con la otra parte, ¿no? La industria alemana del automóvil está empeñada, sobre todo una parte, en demostrar, en no ceder al ataque a los diésel. Y ellos son los principales promotores en el mundo, ellos son los inventores, ellos son los que quieren mantener eso, que ya por otra parte por la Unión Europea tienen fecha de caducidad. Entonces es todo absurdo, es todo muy tremendo y realmente te pone sobre la mesa hasta qué punto las empresas son capaces de llegar para defender sus intereses. Silvia Pisani. No, coincido totalmente tengo poco que agregar en eso, lo ha dicho todo Cristina. Es patético lo que han hecho. Me alegra ver además que esto salta, como una barbaridad de este tipo salta, y me alegra ver además que avanza la denuncia también respecto de animales, ¿no? En todos los sentidos. Pero bueno, ya con seres humanos, mucho más grave todavía. Dos puntitos sobre esto, ¿no? Es una batalla
pero a brazo partido la que se está dando en la industria automotriz. A mí me alegra ver en forma creciente cómo se alienta el uso de autos eléctricos, de autos a batería. Aquí en Madrid se usan mucho, hay alicientes fiscales para comprarlos, porque evidentemente la Volkswagen y toda la industria automovilística puede decir qué contamina más y qué contamina menos, pero está probado que contamina y que hace daño. La boina es un sombrero. En Madrid, la boina es lo que se forma de forma cada vez más seguida sobre la ciudad y que es horrible verlo, que es un sombrero de smog que tiene la ciudad y que es contaminación pura, al extremo de que no se puede circular, prohíben la circulación de autos y en Madrid, y hablo de esta ciudad porque es donde estamos viviendo, crecientemente se va a interrumpir el acceso de automóviles que no tengan la autorización de no contaminante a la ciudad. Es imposible. Antes, cuando la Volkswagen nacía y Daimler nacía, los que tenían autos eran muy pocos. Hoy todo el mundo tiene auto y todos pretendemos ir a todos lados con auto. No se puede. La solución tiene que llegar y no es encerrar a humanos en una habitación a ver cuánto resisten. Es que lo de la boina se ve desde los aviones. Cuando uno va a aterrizar en Madrid, que es una ciudad con cielo muy azul, usualmente, ahí lo vemos hoy, está un poco más nublado, se ve el círculo de smog cuando uno va a aterrizar. Se ve perfectamente, se ve desde la ventana. Sí. Se ve desde las afueras de Madrid. Madrid es una ciudad que está en parte rodeada por montañas y eso hace que esa boina se quede ahí. Es muy difícil que el aire circule más allá, es como se crea ese círculo y es tremendo en cuanto sales de allí porque se ve ves cómo te estás metiendo. Aquí en Europa ya se conoce como el asesino silencioso, ¿no? La calidad del aire que nos está matando y las cifras de ciudadanos que están muriendo cada año debido al aire que respiramos son cada vez mayores y cada vez más preocupantes. En lo personal es una historia que lo ves. Es como si esto fuese la gran habitación de la Mercedes-Benz, en algún modo, ¿no? Una anécdota personal. Tengo un familiar enfermo de cáncer. Mi propuesta es, vayámonos afuera de Madrid, porque realmente sabemos que la contaminación que está respirando todos los días no le está haciendo bien. Sí. Bueno. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América de Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Cristina Manzano por haber estado con nosotros. Placer. Gracias Silvia Pisani y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.